Hola alumnos de tercero, ¿qué tal? Es un gusto volverte a saludar. Si lo estás viendo este video es porque realmente estás dispuesto a seguir trabajando y es lo que más importa, ¿sí? Entonces por ello también te pido terminar con todas tus actividades. Ya vamos a terminar el mes de febrero y por ello también tu segundo trimestre. Entonces será muy importante que estés realizando todas tus actividades, incluyendo las de recuperación, para que puedas irte limpio a la preparatoria y vayas así a la siguiente etapa que te corresponde como tal. ¿De acuerdo? Ok, hablando de terminar, vamos a terminar justamente este proyecto número 7, ya tal cual sobre el informe de experimentos. Como te pudiste percatar en este proyecto también estuvimos viendo los verbos, las oraciones. Entonces, quizás un tema de gramática muy interesante a mi punto de vista. Vamos a dar etapa final a este proyecto y continuamos entonces con los aprendizajes. Ya sabes, cuídate, sigue las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, usa tu cubreboca al momento que vayas a salir o necesites realizar alguna actividad hacia el exterior. Entonces sigamos las medidas y sigue estudiando, que es lo más importante. Comenzamos entonces. Vamos a continuar con la segunda etapa de este proyecto. ¿Lo recuerdas? Proyecto número 7, aprendizaje esperado. Describe los procesos observados y las presenta de manera organizada. Proyecto número 7. La mayoría de las ideas fundamentales de la ciencia son esencialmente sencillas y por ello, regla general, pueden ser expresados en un lenguaje comprensible para todos, de Albert Einstein. Recuerda que en las sesiones anteriores estuviste viendo en tu Aprende en Casa el uso de las oraciones compuestas para construir explicaciones en tu informe. Entonces vamos a dar paso a este proceso como tal. Recuerda, aquí te paso tu reto anterior para que tú mismo te evalúes. Checas cuáles son las oraciones compuestas, yuxtapuestas, subordinadas y coordinadas, y ya después te podrás dar una idea si la obtuviste bien o mal. Espero que hayas tenido un 10, si no, haz las correcciones pertinentes y revísanos o dinos si tuviste alguna duda. Continuamos entonces con el siguiente tema, que son los complementos también del tema. Antes que nada vamos a iniciar con el siguiente tema, oraciones unimembres. Hace calor. ¿Cuál crees que sea la definición de esta oración? Tan solo con ver la imagen. Vamos a checar entonces. Recuerda que una oración es el conjunto de un sujeto, un verbo y un predicado. El agua se evapora. El agua, sujeto como tal, el predicado se evapora. ¡Qué día espantoso! Son las 5. Aquí, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es nuestro sujeto en la primera oración? No tenemos día. ¿Y nuestro verbo? En cambio en la segunda, son las 5. ¿Cuál es nuestro sujeto? ¿Lo tenemos? No. Entonces a esto le llamamos oración unimembres. Una oración unimembre, es decir, de un único miembro, es aquella que consta de un solo sintagma, o sea, que no puede ser dividida entre sujeto y predicado. ¿Por qué? Porque no lo tiene, ¿te fijas? Pero sigue siendo una oración unimembre. Interesante, ¿no lo crees? Otro ejemplo que tenemos hace referencia al que sujeto no es una persona, sino un fenómeno natural, al que no se puede atribuir la ejecución de acciones intencionales. Por ejemplo, se evapora el agua. ¿Sí? El agua no como tal, no hay una acción que esté funcionando, o hay mucho tráfico. ¿Sí? Entonces el tráfico como tal no realiza esa acción, no tiene esa intención. Por eso se le llama una oración unimembre. Normalmente vamos a encontrar las oraciones unimembres con el pronombre se y el verbo hay. Hay mucho tráfico, hay mucha lluvia, o la interjección ¡ay, qué calor! ¿Te fijas? Oraciones bimembres son las oraciones típicas que conocemos. El metal se calentó, es decir, tenemos sujeto, verbo y predicado. Ahora ya lo sabes. Muy fácil, ¿no lo crees?
Continuamos con el siguiente tema que también es muy importante, el análisis de la oración. Vamos a ver los complementos que obtuvimos de la Aprende en Casa. De hecho, esta imagen la podrás obtener de ahí. Es muy importante que apuntes estas preguntas: quién, qué, a quién, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué, con quién, con qué. Estos complementos o estas preguntas te ayudarán a determinar los diferentes complementos circunstanciales que tenemos. ¿De acuerdo? Iniciamos. Antes que nada, es muy importante definir qué es un sujeto. El sujeto, recuerda, es quién o qué realiza la acción. De quién o de quién se habla. Puede ser una persona, animal o cosa. Normalmente lo tenemos que pronombre, nombre propio o común. ¿Sí? Ya lo vimos en la primaria. ¿Lo recuerdas? ¿Quién o qué? De quién o de quién se habla. La niña, el perro, el barco, la lámpara. Importante, el sujeto tácito, ya lo habíamos mencionado. Es el sujeto que no aparece en la oración, pero se sobreentiende. Por ejemplo, salí de paseo a Chosica. ¿Quién salió? Yo, porque el verbo te está dando tal cual quien realizó la persona. ¿Quién fue de paseo a Chosica? El sujeto es yo, aunque no aparezca en la oración. Muy importante. Estudiarán mucho para su examen. ¿Quién estudiará? Ustedes estudiarán mucho para su examen. ¿Sí? El sujeto es ustedes, aunque no aparezca en la oración. ¿Te fijas la importancia del sujeto tácito? Muy bien, continuamos con el predicado. Recuerda que el predicado es la acción que se realiza al sujeto. El predicado se compone de un verbo más sus complementos, que es lo que vamos a estar viendo. Observa las siguientes oraciones. Nosotros, el sujeto, vamos a celebrar el predicado. Como lo mencionamos, normalmente el predicado se compone después del verbo y todos sus complementos. Sujeto, Juan. Predicado, me pagó lo que me debía. ¿Te fijas? Ahora, ¿cuáles son estos complementos? ¿Qué es un complemento para empezar? Según la Real Academia Española, un complemento es una cosa, cualidad o circunstancia que se añade a otra para hacerla íntegra o perfecta. O en el ámbito más académico es un segmento sintáctico que depende de otro y complementa su significado. Es decir, con los complementos tú vas a completar la misma oración. ¿Sí? Observa las preguntas de los complementos. ¿A quién? Complemento directo o indirecto. ¿Cómo? Modo. ¿Cuándo? Tiempo. ¿Dónde? Lugar. ¿Por qué? Causa. ¿Para qué? Finalidad. ¿Con quién? La compañía. ¿Y con qué? El instrumento. Complemento directo. Hasta su mismo nombre lo dice, directo. ¿Cómo vas a identificarlo? Con la pregunta ¿qué es lo que? Indica sobre qué o quién recae la acción. Para identificarlo hacemos la pregunta ¿qué? Yo compré dulces. ¿Qué compré? Dulces. ¿A quién recayó la acción? A los dulces. Yo la hice. ¿Quién fue el que recibió esa acción? Los dulces. ¿Te fijas? Inmediatamente, por eso se le llama complemento directo. ¿Qué pasa con el complemento indirecto? Es a quién o para quién. Es decir, una persona adicional al complemento. Por ejemplo, tú le mandaste las fotos a María. ¿A quién le mandaste las fotos? A María. ¿Te fijas? Yo hice la acción. Más bien, esta persona hizo la acción del verbo mandar. Recae en el objeto directo, que son las fotos. Pero hay uno indirecto. ¿Quién recibió la acción? Fue María. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a checar los complementos circunstanciales. ¿Por qué complementos circunstanciales? Te lo estás diciendo ahí. Te está definiendo la circunstancia por la que está viviendo o pasando. Por ejemplo, complemento circunstancial de cantidad. Estudia mucho. ¿Quién estudia mucho? Ella es un sujeto tácito.
¿Te fijas? Oración simple. ¿Cuánto estudia? Es la pregunta que nos hacíamos, ¿recuerdas? Cantidad, simplemente. Complemento de causa, se ausentó por enfermedad. ¿Por qué? Por enfermedad. Listo. De finalidad, ¿para qué? Está ahorrando para una... Si te fijas aquí, todas las oraciones son de sujeto tácito. Finalidad del propósito, ¿cuál pregunta va a ser? Para, ¿sí? ¿Te fijas? Fácil. ¿Cuándo? Complemento de tiempo, llegó ayer. ¿Quién llegó ayer? Ella, él. Entonces, ¿te fijas? Complemento de tiempo. De modo, lo limpió con cuidado. ¿Cómo? Con cuidado. ¿Te fijas? Ahora, de lugar, lo conocí en Caracas. ¿Dónde? En Caracas, ¿sí? Siguiente, de compañía, lo buscaré con él. ¿Con quién? De compañía, ¿sí? ¿Te fijas? Entonces, realmente está fácil. Simplemente tienes tú que identificar tal cual la función, ¿sí? Y las preguntas que estuviste apuntando son las que te van a estar ayudando como tal. Continuamos. Entonces, ¿qué es lo que vas a estar realizando? Te presento tu nuevo reto de la zona aprendizaje esperado. Elaboras informes de experimentos científicos utilizando adecuadamente el vocabulario técnico, los tiempos verbales y la concordancia sintáctica. Énfasis, identifica distintos tipos de oraciones. Ya checamos el reto con la finalidad dice, con la ayuda del video, y lo visto en Aprende en Casa 2, realiza el siguiente reto. Distinga las oraciones por su estructura: simples, escribiendo una OS, o compuestas, escribiendo una OC. Importante, no es C de casa ni S. Siguiente, usando las mismas oraciones indica si son subordinadas SV, coordinadas SWO o yuxtapuestas YU. Finalmente, subraya el complemento circunstancial e identifica el grupo que pertenece. Te pongo un ejemplo. Hizo el trabajo que le mandé rápidamente. Es una oración simple o compuesta. Una oración compuesta, ¿por qué? Porque tengo dos personas. Es una oración subordinada. ¿Por qué subordinada? Porque realmente comprende de un texto. Hizo el trabajo que le mandé. Ahí falta tal cual que me definas quién le mandó, ¿sí? O quién le mandó, de hecho sería una oración subordinada de sujeto. Y finalmente, ¿cómo lo hizo? Complemento de modo, rápidamente, ¿de acuerdo? Es todo lo que tienes que hacer. Si te fijas, realmente este tema estuvo algo sencillo. Simplemente es cuestión de que identifiques todo, vuelves a retomar los temas y ya podrás saber qué diferencia entre una oración y la otra. También es importante que estés viendo la clase para que sepas que la voz pasiva y la voz activa, ¿sí? Y puedas complementar tu reto como tal. Será muy sencillo y ya te esperamos con todas las actividades y que puedas seguir aprendiendo, ¿de acuerdo? Cuídate mucho y cualquier duda, ya sabes, estamos disponibles. Además de que ya tienes maestra nueva de español, sobre todo el turno matutino. Cuídense mucho y estamos aquí.